La actividad política en la República Dominicana, en general en el mundo, es de primer orden, porque de ella se desprenden naturalmente las decisiones que ya sea toman sus élites dirigentes, sus clases sociales, sus partidos políticos y la gente misma. De ahí que resulte prácticamente imposible, incluso para un medio estatal, como lo es el 4RD, ausentarse del debate de las ideas de la política. Y bueno, son temas que nos imponen también por momentos los distintos grupos de intereses y los medios de comunicación al servicio de estos. De tal suerte que en el país, a propósito de la lucha política al interior de los partidos, de los bloques de partidos, e incluso de las caricaturas de partidos, de las llamadas entelequias que el sistema democrático también alimenta y acepta. En la República Dominicana han llegado a proliferar tantas expresiones de esto que acabo de mencionar, que algunas veces se les ha comparado a este universo, a este conjunto, con el de las orquestas y los grupos musicales. Hay tantos partidos como combo, se decía antes. Y la realidad es que en este debate de ideas hay quienes confunden la gimnasia con la magnesia. A propósito de esto, de creer que cualquier cosa se puede decir y que cualquier cosa que se diga no tiene consecuencias. Y últimamente, a propósito de esa lucha política que personalmente entiendo también a destiempo y ajena a los verdaderos intereses del país, en días recientes a través de una plataforma de estas digitales de comunicación, un dirigente político, un miembro de un partido político, un dirigente importante de este partido político, diputado al Congreso de la República gracias a una alianza entre el partido de gobierno y su propia organización política, ha llegado a traspasar ciertas fronteras que tienen que ver con el respeto que hay que tenerle a la investidura de la presidencia de la República, incluso con frases francamente inaceptables, que la sociedad dominicana no le puede aceptar a nadie a propósito de que se le falte el respeto a la investidura, al cargo, pero además que se le falte el respeto a quien la población ha estado valorando hasta el punto de manifestarse y desear que concluido su primer mandato, tenga la posibilidad de ser reelecto o no por la mayoría del pueblo dominicano, a través del mecanismo que fuese. Naturalmente, mecanismos contemplados ya en la Constitución de la República. De manera tal que yo pienso, queridos contertulios, que por aquí comienza todo. O sea, primero hasta qué límites se lleva el debate político y hasta qué punto se tiene que respetar en el debate político la investidura y al presidente mismo. Y que no se le puede aceptar a ninguna organización política, aliada o no de nadie, que traspase las normas del diálogo político civilizado, respetuoso, y no solo de la persona del presidente, sino respetuoso de los niveles de convivencia que ya hemos alcanzado como sociedad.
Yo entiendo que lamentablemente hay gente que no se entera, como dicen los españoles. O sea, usted no se entera. Si usted está en una realidad, inmerso en una sociedad, en un clima, en un ambiente, pero usted no se entera. No quiere enterarse de qué es lo que está pasando. Es como esa gente de la oposición que usualmente se encierra en un discurso, por ejemplo. Analistas, economistas, por ejemplo, que viven atrapados en su propio discurso. Se atrapan en su propio discurso. Por ejemplo, estaba leyendo un análisis, entre comillas, de uno de esos economistas dominicanos, que él no se ha enterado de lo que ha pasado, de lo que está pasando en el país, y sigue analizando la economía dominicana, pero él la analiza, la economía dominicana de hace 4 años para atrás, o 5 años para atrás. Es decir, para él no ha ocurrido nada, porque está atrapado en un discurso. ¿En cuál? En el discurso de que nada sirve. Por ejemplo, veo hoy en uno de los periódicos, por ejemplo, a un eximio analista político dominicano, militante además político dominicano, que él no se entera. El pobre, porque además es un líder joven, analiza cómo está descompuesta toda la América Latina. ¿Me entiende? Argentina, Venezuela, le entra hasta Fidel Castro, que el pobre ya está ahí en sus últimas. No se le salva, no deja títere con cabeza, como dice la gente, porque él está atrapado en su propia derrota, en su propia tragedia. Él está atrapado en su propio discurso y no se entera tampoco de qué es lo que está pasando, porque eso ocurre cuando usted se aísla, cuando usted se encierra en su discurso, cuando usted se encierra en su análisis, porque entonces usted ya no ve para ahí, no ve para afuera. Y eso les ocurre a una buena parte de los políticos dominicanos, que no saben cuándo les ha llegado el tiempo de retirarse, cuándo les ha llegado el tiempo de dedicarse a servirle al país, porque hay que seguir sirviéndole al país, hay que seguir sirviéndole al pueblo dominicano hasta el último día de su vida. Usted tiene derecho, y no solamente tiene el derecho, tiene el deber de servirle a su patria, a su país, a su pueblo, hasta el último día de su vida. Pero eso no quiere decir que usted tiene que servirle desde la presidencia de la República, porque usted puede servirle como maestro, por Dios, como ingeniero, como abogado, usted puede servirle como médico, usted puede servirle hasta como político. Como abuelo. Como abuelo, como quiera, usted le sirve a su país cuando usted hace las cosas bien. Pero cuando usted no se entera de que el país cambió y usted persiste en que no, en que todo está igual y que yo soy yo y que yo soy el que resuelve y que yo soy, óigame, entonces viene el empecinamiento. Viene la obnubilación, el enceguecimiento, viene por la ambición. Por la ambición. Y porque usted trata de acomodar la realidad a su discurso, acomodar la realidad a su análisis, no al revés, su análisis a la realidad, vea lo que está pasando. Nosotros ahora mismo estamos en un país en el que todos los estudios indican que más de medio millón de dominicanos y dominicanas salieron de la pobreza. Lo reconoce la CEPAL, lo reconocen la FAO, lo reconocen todas las instituciones. El país es ahora mismo un ejemplo, es un referente ahora mismo a nivel
regional en América Latina, porque ningún país latinoamericano creció, por ejemplo, lo que creció la economía dominicana en el 2014, ninguno, 7.3%. La media en América Latina, la media, fue un 2 punto algo. Nosotros crecimos 3 veces lo que América Latina. Pero estos economistas, por ejemplo, no acaban de enterarse. Como muchos políticos dominicanos, sobre todo en el PLD, por ejemplo, no acaban de enterarse de que 8 de cada 10 dominicanos están exigiendo, 8 de cada 10 dominicanos ahora, y a veces más de 8 de cada 10 dominicanos y dominicanas, están exigiéndole al presidente Danilo Medina que continúe esas políticas. Pues no acaban de enterarse, no acaban de enterarse de que hay un eje articulador ahora mismo en la sociedad dominicana, que son esas políticas. No es la persona de Danilo Medina, porque no es la persona, no son los políticos los que desatan tales o cuales circunstancias, los que las crean, no son las personas, son sus políticas. No es la persona política, son las políticas que promueve, las que provocan los fenómenos en la sociedad. Y la sociedad dominicana ahora mismo vive en una situación de unificación, de unidad. La sociedad dominicana ha creado una mayoría nueva en la que convergen reformistas, en la que convergen PRDistas y en la que convergen casi todos los partidos, salvo los obcecados, salvo los obstinados, salvo los endiosados, convergen ahí en que tenemos una realidad que nos unifica, unas políticas que crean cohesión social, algo que estuvimos buscando hace tanto tiempo, unas políticas que cohesionan, porque desarrollan, porque son inclusivas, porque son transparentes, porque le han cortado la yugular a la corrupción que ha estado atravesando al gobierno, al Estado y a toda la sociedad por tanto tiempo, señores. La corrupción ha recibido un golpe terrible, brutal, mortal dentro de estas políticas, y el pueblo dominicano lo ha leído, porque la gente cree que los pueblos son brutos. Los pueblos no son brutos. Nada más hay que ver las reacciones del pueblo dominicano a partir del 27 de febrero del 1844, la integración a los movimientos del pueblo dominicano a partir del 1863 y de todo lo que ha pasado por ahí, para uno decir, hasta llegar a 1965 y hasta hoy, que el pueblo dominicano no es un pueblo de imbéciles, es un pueblo inteligente, que sabe lo que quiere. Y cuando dice que 8 de cada 10 apoyan la continuidad de estas políticas, es porque está diciendo algo, por Dios. Aunque hay gente que no se entera, no acaba de enterarse y está dispuesta a seguir con aquello de que entre el mar. ¿Verdad, doctor Sánchez Cárdenas? Definitivamente. Mira, yo quería apuntar algunas cosas porque el tema que está caldeando el ambiente político es el de la reelección, que nuevas veces se plantea, y como tú dices, estas nuevas políticas, esta aceptación del presidente, están cuestionando el modelo constitucional que se impuso en el año 2004, a contrapelo de las opiniones incluso que aquellos promotores de esa constitución tenían, que era el modelo norteamericano, que lo pregonaron por todos lados, no como dice un periódico hoy que era el modelo brasileño. Lo que conocemos aquí, leemos la prensa, sabemos que el presidente Fernández desde siempre hablaba del modelo americano. Y esos son 2 periodos y nunca jamás. Bueno, pero se puso un modelo que desde mi punto de vista es el más perverso de todos los modelos que se puedan tener. En un contexto histórico, político de este país, en donde, primero,
no resuelve el problema, digamos, de principios de que la población tiene que tener derecho a elegir los candidatos, los presidentes que quiere tener oportunidad, cuando son buenos, reelegirlos, pero cuando son malos, a rechazarlo. Por tanto, la población tiene que tener un modelo que le permita esa opción. Ahora, por la historia nacional, de lo que ha representado las reelecciones presidenciales, es cierto que hay que contener, limitar la participación de un líder en la política nacional, como presidente, como candidato. Entonces, por eso la pertinencia de que se permitiera un periodo más de reelección y luego eliminar la posibilidad de que ese mismo político pueda repetir de nuevo. Y que de repetir, diría yo, pues que sea bastante lejano, pero no que sea una posición que esté gravitando sobre la sociedad permanentemente como ha pasado aquí. Es decir, esa combinación del derecho que hay que otorgar a la población a elegir, a optar por un nuevo periodo, por un lado, y por el otro, la contención de la permanencia, la continuidad eterna de una personalidad gravitando en una sociedad, hay que combinarla. Y eso en el 10, habiendo el PLD tenía posibilidades de hacerlo, no lo hizo. No lo hizo, porque en realidad, y eso hay que decirlo, políticamente lo que buscaba era la rehabilitación del presidente Fernández. Eso fue lo que se buscó allí, y se impuso este modelo. Entonces no hay posibilidad de relevos generacionales, organizados, limitando esos liderazgos y por otro lado permitiendo a que la población, cuando tiene un buen gobierno, lo pueda reelegir. Hay que buscar un modelo de equilibrio de estas dos situaciones que hay en el país. Por tanto, la norma constitucional, cuando no responde a la realidad histórica de una nación, lo que hace es perjudicar. Y yo creo que este modelo lo que está haciendo es eso. Cada vez que venga un gobierno con estas características, se va a cuestionar ese modelo. Porque la población, con la satisfacción que tiene, lo va a cuestionar y va a exigir que vayamos a la reforma constitucional. Cuando es malo, cuando se tiene la posibilidad de cambio, sencillamente se saque ese gobierno. Así que hay en este sentido eso. Y un segundo elemento, a la luz de este problema que plantea la reelección, entonces surge un canibalismo de gente que ejerce la política destripando y señalando personalmente a las personas, obviando todo criterio de mesura, agitando la confrontación y una carnicería política, que es la forma en que se ejerce la política. Y eso no puede ser. Sobre todo cuando está interviniendo en procesos internos del PLD, que tiene el derecho a decidir qué opción política va a tomar como partido mayoritario. Entonces se quieren convertir, tomar posición interna y marcar a la sociedad y al PLD qué debe hacer, y desde ahí entonces empezar a destutanar y a despotricar contra todo el staff que acompaña al presidente de la República. Porque se pretende que la gente es tan ingenua que no, el presidente es mi amigo y querido, pero todo eso que tiene ahí no sirve. Eso es una falacia, eso es un engaño, una triquiñuela política que nadie se va a creer. Así no se puede hacer política. Eso pensamos todos, menos aquellos que quieren negar la realidad, tosudamente, obnubilados por sus propias ambiciones, pero este tema lo vamos a tener que seguir tratando la semana que viene. Personalmente creo que no solo hay que dejarle al partido gobernante la oportunidad de hacerlo, sino que este tiene que hacerlo. Para eso tiene sus órganos. Están durmiendo. Para eso tiene sus órganos. Y hacerlo pronto, antes
que el sancocho amerite que los caníbales sigan echándole cadáveres a la olla, que está caliente. Seguimos con más contenido, naturalmente como cada día aquí en este Ojalá del 4RD ahora, en nuestra acostumbrada cita cultural que tiene en su gala a la destacada comunicadora, compañera, amiga, directora de la emisora de esta corporación estatal de radio y televisión, Dominicana FM, Marian de la Mota. Así es que continúen con nosotros en Cita Cultural.